Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gracias. Buenas, buenas tardes, casi noches ya. Eh, Estamos en nuestro estudio, ahí en Génesis, titulado En el principio. Por ahí alguien dijo que la importancia de conocer la historia es porque tendemos a repetirla. De conocimiento general, saber que estamos en constante peligro de volver a caer en los mismos errores como sociedad. Históricamente ha sucedido a lo largo de la historia humana. Entonces, cuando vemos aquí Génesis, vemos la historia de Noé y vemos que Dios habló con Noé e hizo un pacto con él. Era precisamente Dios mostrando su provisión, pues, para su gente, para su pueblo. Y Dios no fue el único pacto que hizo con Noé, sino después vino el pacto con Abraham, después vino el pacto con Moisés. Vamos a tocar un poco de eso más adelante. Eh, pero todos estos pactos no iban a hacer que Dios cambiara de opinión. Los diferentes pactos no hacían que Dios cambiara de opinión, sino estaban mostrando nuestra necesidad de un pacto final, la necesidad de un nuevo pacto. Y es necesario que toquemos esto, no siempre vamos a tener la oportunidad de hablar de estos temas o tener un estudio sobre qué es un pacto, qué es estos nombres que son muy usados, a lo mejor esporádicamente, ahí en algún sermón, en algún estudio, utilizamos estas palabras, pero ¿qué son? ¿Qué significa esta palabra, este trato? Es un pacto, es un contrato. O en las palabras del autor de Hebreos, en el capítulo 9, lo define como un testamento. Es un testamento. Y este pacto, ya cuando utilizamos la palabra testamento, pues ya se hace un poquito más familiar porque la escritura precisamente se divide en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces ya es un poquito más fácil poder entender una definición, pues, de lo que es un pacto, que es un testamento, y de ahí, de esa palabra testamento, pues podemos hacer relación, ¿verdad?, a que en nuestra vida tenemos un límite que Dios ha puesto en nuestra vida a consecuencia del pecado. Estamos aquí un tiempo y lo que hacemos no nos lo llevamos con nosotros, sino que se queda en este lugar. ¿Y qué pasa con las cosas? Pues ahora, como sociedad, hacemos un pacto, hacemos un testamento y lo heredamos a quien resulte como fiador de ese testamento. Entonces, estos pactos han sucedido a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y vemos aquí la importancia de recordar de dónde salen, qué dicen y quiénes son los benefactores de todos estos pactos, porque nos ayudan a recordar la historia. Y cuando recordamos la historia, Dios nos da advertencias para no repetir los mismos errores. Las diferentes naciones, los diferentes pueblos en el mundo tienden a cometer los mismos errores después de tantos años. Y no nos vamos muy lejos, ¿verdad? Uno mismo tiende a cometer los mismos errores, caer en las mismas, en los mismos baches, en los mismos pozos a lo largo de la vida. Y pareciera que nuestra vida es un sube y baja, que estamos constantemente volviendo a las mismas andadas. Vemos que escuchamos la palabra de Dios el domingo, nos vamos el lunes y pareciera que se borró el cassette, pareciera que se borró todo lo que escuchamos el domingo y volvemos a una vida sin dominio propio, apartados del control de nuestra propia vida. Y tal vez
en alguna clase de pecado no confesado, porque volvemos a caer en el mismo ciclo. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios tiene una promesa mejor para nosotros. Dios tiene un nuevo pacto que va a ser una realidad en nuestras vidas, que va a ser un cambio nuevo en nuestras vidas. Así podemos nosotros confiar y ser transformados, ser renovados cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ese pacto. Vamos a Génesis 8, del 21 al 22. Este es el resumen del pacto de Dios con Noé. El resumen del pacto de Dios con Noé. Ya tocamos, el pastor Nava tocó este tema, así es que no voy a entrar en mucho detalle en esto, simplemente lo vamos a repasar y vamos a seguir adelante en este estudio. Génesis 8, versos 21 y 22. El resumen del pacto de Dios con Noé. Vemos que este pacto viene más adelante en Génesis capítulo 9, versos del 8 en adelante, versos 8 y 9 hasta el final, y hasta el versículo 17. Pero este es un resumen, pues, de ese pacto que Dios iba a hacer después con Noé. Versículo 21 dice: y Jehová percibió el aroma agradable, y dijo Jehová para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesará. Padre Celestial, Señor, esta hora le damos honra y gloria a usted, Señor, por su palabra, Señor, porque trae toda sabiduría, Señor, a nuestra mente, a nuestro ser, y nos da, Padre, las palabras de vida, las palabras que nos pueden hacer sabios, Señor. Usted obre, Señor, a través de su palabra en nuestras vidas. Denos el entendimiento, Señor, que solamente viene de usted. Denos la sabiduría, Señor, para aplicar su palabra en nuestras vidas, Señor, y de esta manera, Señor, ser agradables a usted, Señor. Ser Padre de bendición a otros, Señor, y también, Señor, ser reconfortado, Señor, en la paz que usted ofrece a través de Cristo Jesús. Usted obre, Señor, a través de su palabra. Le pedimos que nos guíe, Señor, y nos acompañe en el nombre de Cristo. Amén. En la historia de Estados Unidos, ahorita somos beneficiarios de algo que sucedió hace más de 200 años en este país. Cuando vemos una lista de lo que ahora llamamos el acta de derechos, en inglés es el Bill of Rights, y muchos jóvenes ahora incluso demandan, ¿verdad? Estos son mis derechos, y muchos adultos también, por supuesto, ¿verdad? Hacemos énfasis que estos son derechos que tenemos, que la Constitución de los Estados Unidos nos da, o en el caso de México, la Constitución de México también da, y los diferentes países tienen este tipo de constituciones con una lista de derechos y, por supuesto, obligaciones, pero nos gustan más enfocarnos en los derechos. Somos beneficiarios de estos derechos que han sido concedidos a los ciudadanos o a los participantes de esta comunidad. Pero a veces nos damos cuenta, muy pocas veces, de dónde salió esto. No nos imaginamos, por ejemplo, por qué está un derecho a la libre expresión, ¿sí? Y si está ese derecho allí en la lista de derechos, es porque hubo un tiempo que estuvo eso restringido. Si, por ejemplo, hablamos de
derecho, por ejemplo, a no tener búsquedas o, ¿cómo le llaman? Órdenes de cateo en las casas, en la propiedad privada, sin alguna autoridad legal. Pues podemos darnos cuenta que ese derecho está ahí porque hubo un tiempo, no se respetaba la propiedad privada, simplemente la autoridad podía entrar y podía buscar y hacer todas estas cosas, buscar sin necesidad de algún tipo de orden. O simplemente el derecho de elegir representantes, diferentes clases de derechos que nos damos cuenta, no nos imaginamos que un día no estaban ahí y que por ende estaban sufriendo la gente y hubo una lucha de independencia, hubo una lucha necesaria para poder poner estos derechos en práctica y ahora simplemente los gozamos, somos benefactores. Este pacto que Dios hizo con Moisés, cuando Dios piensa el pacto después de que después de que Noé hace el sacrificio y llega el aroma a la presencia de Dios, Dios dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ya no habrá esta destrucción como había sucedido, y más adelante conforme firma Dios su pacto, dice, y estará el arco, ¿verdad? Y ahora vemos el arco iris en el horizonte, para nosotros poder recordar, y es una imagen del pacto que Dios hizo con Noé. Pero ahora nosotros somos benefactores de ese pacto. No tuvimos nada que ver con eso, nosotros no recibimos, pero ese pacto que Dios hizo con Noé, ahora nosotros somos beneficiarios. De ahí en adelante, a pesar de la maldad, a pesar de la intención del mal corazón del hombre, Dios dijo, ya no los volveré a destruir. Y no solo eso, sino que ahora ni la siega cesará, ni las estaciones del clima cesarán, el frío, el calor, el verano, el día o la noche. Pero va a haber un tiempo en que eso va a terminar. Ahorita simplemente somos nosotros benefactores. Ahorita damos por hecho cada día levantarnos y que está el sol. Damos por hecho, ¿verdad?, que un día va a venir septiembre, van a venir las lluvias. Damos por hecho que en diciembre va a venir el frío. Damos por hecho que a partir de abril en adelante vamos a tener un calor insoportable aquí en la región. Damos por hecho todas estas cosas, pero son privilegios que no nos imaginamos un día no existieran. Son privilegios que no tenemos idea estar sin ellos. Estar sin estas cosas, y esto es algo que Dios había prometido a Noé. Este es un pacto que Dios había hecho con Noé, y nosotros simplemente somos beneficiarios de ese pacto. Dios restringió, como comentaba el pastor en el mensaje de hoy en la mañana, Dios restringió todas estos males, estas cosas que venían pues sobre la tierra y sobre el hombre, cosas que iban a afectar su bienestar. Dios los restringe para que nosotros pudiéramos estar en un descanso, ¿verdad? Como lo dice el nombre de Noé. Ahora estamos disfrutando de la promesa que Dios le hizo a Noé en ese descanso. Entonces, de ahí en adelante, cada suceso histórico ha sido una provisión de Dios, está bajo el plan de Dios de acuerdo con su voluntad. Cada evento histórico, de ahí en adelante, Dios proveyó, Dios hizo para que nosotros fuéramos beneficiarios de ese pacto. De ahí en adelante, cada rey, cada reino, cada imperio, cada nación, cada cosa, incluso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, la estrella que estuvo guiando pues su venida, todo estaba hecho de acuerdo al plan. Cada suceso histórico estaba hecho de acuerdo al plan que Dios tenía para cumplir su promesa, para hacer su voluntad.
después de los pactos con Adán y Noé, que ya hemos estado viendo, el pacto con Adán está en Génesis capítulo 1, versos 28 al 31. Después, este pacto con Noé, Génesis capítulo 9, versos del 9 al 17. Más adelante, el pacto con Abraham en Génesis 12, versos del 1 al 3. Y luego la confirmación del pacto, ahí fue cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, después la confirma el pacto en Génesis 17, versos del 1 al 16, la confirmación del pacto, y después incluso alcanza a Sara, a Saraí, la promesa del descendiente de Abraham. Finalmente viene el pacto con Moisés en Éxodos capítulo 20, cuando Dios da la ley a su pueblo y Dios confirma esa ley y el pueblo la acepta en una ceremonia con sacrificios y con sangre. Entonces, después de todos estos pactos, incluso más adelante con las promesas que Dios había dado por medio de los profetas, aún existía la necesidad de un pacto irrevocable, con un fundamento tan sólido que nada podía anularlo. Dios había prometido por mucho tiempo atrás la venida de un pacto nuevo, en el cual Dios iba a cumplir finalmente, de una vez por todas, su magnífico plan de redención. Sí, Dios no tenía con cada pacto una idea nueva. No estaba Dios revelando una idea nueva, sino que todo era parte del plan de Dios, y solamente estos pactos estaban revelando nuestra incapacidad de obediencia, para que quedara en claro que nosotros seguimos siendo capaces del mal. Seguimos siendo capaces del mal y capaces de desobedecer. Eso lo dijo allí en este texto que acabamos de leer en Génesis capítulo 8, 21. Nunca más volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esa es nuestra realidad, y por eso hay la necesidad de este pacto que Dios estaba prometiendo. Cristo vino a establecer este nuevo pacto. Cristo no solo vino a traernos perdón y vida nueva, pero vino a darnos un nuevo inicio. Esa es la premisa de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Sabemos que los que están en Cristo, nueva criatura son, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es la promesa de un nuevo comienzo. Así como también Noé, después del diluvio, después que bajaron las aguas y Dios entabló este nuevo pacto, era un nuevo inicio para la tierra. Ahora la tierra iba a comenzar con estas 8 personas. Y de ahí se iba a volver a repoblar, y de ahí venía la misma promesa de Adán, llenar y fructificaos, ¿sí? Multiplíquense en la tierra, y la tierra va a dar su fruto. No faltará la siega, no faltará el frío, el calor, el invierno, ni el día, ni la noche. Ahí va a estar para ustedes. Vemos la confirmación del pacto de Adán en el pacto de Noé. Y más adelante, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, el pacto con Abraham, ¿sí? Y después la ley mosaica, la ley de Moisés, en el cual Dios iba a prometer la bendición al pueblo obediente, pero también la maldición a el desobediente. Dios con cada pacto trajo un nuevo inicio. Y vemos que Dios hace esto en nuestras vidas. Cuando conocemos que hemos pecado, que hemos ofendido a un Dios santo, cuando sabemos y nos hemos dado cuenta de la realidad de nuestra vida apartada de Dios, que nuestra vida y nuestro caminar no lleva a otro lugar más que a una separación eterna con Dios, y nos damos cuenta que en nuestra vida no hay nada bueno que nosotros podamos ofrecer
a cambio de nuestra salvación. Y estamos en total rendimiento, dándonos cuenta que no hay remedio para nosotros. Y vemos la bondad de Dios al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir por nuestras transgresiones, a llevar nuestros pecados, a pagar por ellos y saldar nuestra cuenta, nuestra deuda de pecado. Cuando entendemos el Evangelio y la obra de Dios a través de Cristo en nuestras vidas, podemos gozar de un nuevo inicio. Y en su resurrección, Dios ha mostrado que hay una nueva vida. Hay la muerte a una vida vieja y hay una vida nueva, hay un nuevo inicio, tal como sucedió con Noé. Dios está reseteando nuestra vida para ahora dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Él. Ahora lo que hacemos ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo hacemos con las fuerzas de Él. Ahora lo que hacemos ya no lo hacemos para nuestro bien, sino para el bien del reino de Él. Ahora ya no somos esclavos al pecado, sino ahora somos esclavos o siervos de Dios. Esto es lo que trae la promesa de un nuevo pacto para nosotros. Dios prometió este nuevo pacto al pueblo de Israel en Isaías 54, si gustan acompañarme ahí, Isaías 54, versos del 6 al 10. De hecho, todo el capítulo 54 de Isaías es la promesa del nuevo pacto. Pero quiero enfocarme en los versículos 6 al 10, porque precisamente aquí menciona también el pacto con Noé. Dice Isaías 54, versos 6 al 10. Dice, porque como una mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado Jehová, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y del pacto de mi paz no será quebrantado, dice Jehová, que tiene compasión de ti. Esta era la promesa del nuevo pacto que Dios estaba por traer. Pero ¿a quién le dio Dios esta promesa? Si nos vamos al contexto, Isaías 53, esta promesa Dios se la había dado al pueblo de Israel, junto con la promesa del Mesías sufriente. Este capítulo 53 de Isaías, que sigue siendo una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, que no lo pueden aplicar, no se lo pueden aplicar a nadie. Hay una persona sufriente, pues, que iba a cargar con las transgresiones de todo el pueblo. Este capítulo 53, los que no lo evitan, se lo aplican al pueblo de Israel, al mismo pueblo, diciendo que el pueblo pagó por las transgresiones del pueblo. Esta es la creencia que todavía tiene el pueblo de Israel. Como les digo, los que no lo evitan, se lo aplican a la nación de Israel. Dice ahí en el versículo 6, como mujer abandonada y afligida, como esposa joven divorciada. Dice, esa es nuestra condición sin Dios. Esa es nuestra condición sin Dios, como mujer
abandonada y afligida de espíritu. Dice, así, aún así te llama Dios como la esposa de la juventud repudiada. Y vemos el divorcio, no puedo extenderme mucho sobre esto, pero el divorcio en el pueblo de Israel era una crueldad enorme. Prácticamente los judíos creían que podían divorciar a la mujer por cualquier cosa, incluso por cuestiones del alimento. Si no le gustaba cómo cocinaba, la podían divorciar, y de estas cosas se daban cuenta muy temprano en el matrimonio, ¿verdad? Si ya que se habían casado y no la mujer no sabía cocinar o no podía o no le daba el sazón de la mamá, no sabía hacer los tamales como los hacía la mamá, entonces era suficiente en cuanto a la costumbre del pueblo de Israel para divorciarla. Entonces quedaban mujeres muy jóvenes, desamparadas o divorciadas. Se cumplía un requisito básico, de llenar una carta que hacía el rabino o algún sacerdote, la hacía, unos testigos firmaban y estaba hecho. Se concretaba el divorcio, había el pago de alguna suma de la dote, y era suficiente. ¿Y qué pasaba con el hombre? Se volvía a casar, buscaba otra esposa. ¿Qué pasaba con la mujer? Era repudiada. Había leyes en cuanto a las mujeres repudiadas. Por ejemplo, los sacerdotes no se podían casar. Estaban impedidos por la ley de casarse con una mujer divorciada. Era parte de la ley de Moisés. Entonces tenían limitaciones muy graves las mujeres divorciadas, especialmente si eran divorciadas jóvenes, a edad joven. De ahí se entiende que cuando no podían tener sustento, cuando las divorciaban, las separaban de el esposo, y tampoco podían caber ya en la familia del padre, pues quedaban en el desamparo, quedaban sin casa, quedaban en la calle, y empezó a crecer la prostitución. De ahí empezaba a surgir la prostitución. Entonces, cuando el Señor habla por medio del profeta Isaías y le dice, así como una esposa repudiada en la juventud, Dios te llama, o Dios te toma de nuevo. Dice, a una mujer sola, divorciada, dejada, dice, con gran compasión te recogeré, te volveré a traer. Dice, te llegó mi ira, pero con misericordia tendré compasión. ¿Pudiste ver la ira de Dios? ¿Y qué toma para nosotros que vengamos a Dios? ¿Qué es necesario que pase en nuestras vidas para ser obedientes a Dios? ¿Qué necesita pasar en nuestras vidas para que podamos escuchar la voz de Dios? Dice Dios aquí en el versículo 8, Isaías 54:8, dice, en acceso de ira, con ira, te llegó mi ira, pero con misericordia tendré compasión de ti. Hay veces que Dios va a tener que mostrar misericordia para con sus hijos, para con los que son sus hijos. Y la misericordia de Dios no siempre se va a ver como algo bueno. La misericordia de Dios no siempre se va a hacer como algo positivo. Cuando una mujer es abusada por el marido, por ejemplo, la misericordia de Dios alcanza que esa mujer reporte a las autoridades a su marido. No solamente es misericordia para ella, para detener el abuso, sino tal vez el alcance de ese abuso es hacia los niños, y es misericordia de Dios también para los niños. No siempre lo que llamamos misericordia se mira como
algo positivo, como algo bueno. Hay veces involucra que Dios traiga disciplina o muestre ira para con nosotros, para que podamos escuchar, para que podamos llamar. Hebreos 12 habla sobre eso. Hebreos 12 nos habla de que Dios disciplina a los que son suyos. ¿Y quiénes son de Dios? Pues solo Dios sabe. Sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno, tú predica. ¿Quién sabe si Dios quiera que se arrepientan, que les conceda que se arrepientan? De ahí que nosotros predicamos, no importa a quién, a diestra o a siniestra, no sabemos de dónde Dios va a llamar a sus hijos. Al apóstol Pablo el Espíritu le decía que se fuera de Corinto, bueno, él quería irse de Corinto, ¿no? Me imagino que tanta maldad que había en la ciudad, ya después de tanto tiempo no veía mucho fruto, pero dice el autor de Hechos, que el Espíritu le dijo a Pablo, quédate porque aquí tengo mucho pueblo, y se quedó años ahí en Corinto. Entonces no sabemos de dónde sale un hijo de Dios, pero hay veces que Dios va a mandar su ira a nuestras vidas para mostrarnos su misericordia, para tener compasión de nosotros. Y nuestra petición, nuestra oración es que ojalá no lleguemos a ese punto. Pero Dios, si acomodó los sucesos de la historia, si acomodó a los reyes, Dios pone reyes y quita reyes, dijo Daniel, el profeta Daniel. Si Dios hizo que los astros, las estrellas del cielo se acomodaran para dirigir la venida de Cristo, para mostrar la venida de Cristo, el nacimiento, ¿qué no va a hacer con nosotros, meros mortales, con nosotros, los de a mero abajo? ¿Qué no va a hacer Dios para llamarnos hacia su regazo, para llamarnos hacia Él? Dice Jehová, yo soy tu redentor, versículo 8 al final. Yo soy tu redentor. Y el redentor era aquel que podía redimir, valga la redundancia, ¿sí? Aquel que estaba desamparado, aquel que estaba en total abandono. El único que podía redimir, si se acuerdan de la historia de Ruth, el último que podía redimirla, ese era Boaz. Me pierdo en la traducción. Esa es la definición de un redentor. Ese es Dios para nosotros. Y así como en los días de Noé, que Dios juró que las aguas iban a cesar, nunca más inundarían la tierra, también ha jurado que no se enojará contra nosotros ni nos reprenderá después de este nuevo pacto. Cuando se materializa este nuevo pacto, los montes serán quitados, las colinas temblarán, y la misericordia no se apartará de ti. Romanos 8, al final, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos apartarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el nuevo pacto. El nuevo pacto para nosotros, eres el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de toda la Escritura y de todas las promesas de Dios para nuestra vida. Hasta que podamos verlo, va a ser una realidad en nuestras vidas. Hasta que Dios se manifieste. ¿Y qué va a tomar para eso? ¿Qué va a tomar que nosotros escuchemos
sus promesas, que nosotros escuchemos la provisión de Dios que ha hecho en ese nuevo pacto. Miren, Isaías 53 al final, Isaías 53, versículos 11 y 12. 11 y 12. Es el contexto, es el preámbulo pues a esta promesa del nuevo pacto. Dice, debido a la angustia de su alma, él lo velará y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, santificará a muchos. Y pongan atención en esa frase. Justificará a muchos y castigará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, nuevamente, el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. La viva imagen de Cristo, de la obra de Cristo. Pero si nos damos cuenta, esta frase justificará a muchos y Él ha llevado el pecado de muchos, nos hace a nosotros la idea, nos da a entender la idea de que este pacto, este nuevo pacto es un pacto limitado. Es un pacto que no es para todos. Hebreos 9, 15. Y ya estamos concluyendo, ya estamos en la parte final. Hebreos capítulo 9, 15. Nos revela precisamente esto del nuevo pacto. En el capítulo 9, Hebreos, ahí el autor empieza a hablar sobre el antiguo, la comparación del antiguo y nuevo pacto, del sumo sacerdocio, el viejo y el nuevo. En el versículo 15 nos hace la introducción de quién es el mediador del nuevo pacto. Dice, versículo 14 hace referencia aquí a Cristo, y el versículo 15 dice, y por eso Él, Cristo, es mediador del nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte por la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos el lenguaje de Isaías 54, Isaías 53, perdón, el mismo lenguaje de Isaías 53, la redención de las transgresiones que se cometieron, dice, bajo el primer pacto, porque vemos que había un pacto de Dios de bondad, de beneficio para nosotros, pero nuestra incapacidad de obedecer, nuestra maldad, el pecado que habíamos heredado desde Adán y desde Eva, este pecado hace imposible para nosotros ser obedientes a este pacto que Dios ha hecho desde el principio, estos pactos que Dios ha hecho desde el principio. Entonces había la necesidad de un nuevo pacto y Cristo como fiador de este nuevo pacto, o mediador, perdón, de este nuevo pacto. Dice, fue capaz de lograr la redención de las transgresiones que se cometieron. Dice, para los que han sido llamados, reciban la promesa, para que los que han sido llamados reciban la promesa. Y vemos que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay una realidad que define lo que dice, por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel, no todo el mundo, pero dice, todo aquel que crea en Él,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que la redención de Cristo, la redención de las transgresiones por medio de este nuevo pacto en Cristo, no era para todos, no era universal. De haber sido universal, de haber sido para todos, entonces no hay necesidad de creer, no hay necesidad de nada. Simplemente Cristo murió y cubrió los pecados de todo el mundo. Entonces estamos cubiertos, pase lo que pase, no hay problema. Hay religiones, hay doctrinas que enseñan esto hasta nuestros tiempos, muy cerca de nosotros, por cierto. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado lo que escuchamos, hay que tener cuidado quién está mostrándonos la palabra, de quién estamos escuchando. Porque fácilmente podemos ser confundidos. Podemos ser confundidos. Dice, esto era para algunos, los que habían sido llamados. Y en el pueblo de Dios eran muchos, no eran todos, pero eran muchos. Este era un pacto limitado, incluso mayor que el de Moisés, mayor que el pacto de Moisés. Voy a leer brevemente, si me alcanza. Hebreos 9, del versos 16 al 26, la confirmación del pacto de Moisés. Dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, lo que estábamos hablando. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Era necesario que hubiera una muerte para este nuevo pacto. Dice, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Esto sucedió allá en Éxodo 24. Porque cuando Moisés terminó de promulgar los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y para ofrecer a sí mismo muchas veces, y no para ofrecer a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Todo esto estaba sucediendo en el trasfondo espiritual. Cristo mismo haciendo redención, dice, yendo hasta el cielo y purificando todo con su sacrificio, con la sangre. Y no era una sangre, no era un sacrificio constante como lo hacía el pueblo de Israel, que cada año cada persona tenía que ofrecer un sacrificio, y era, no me puedo imaginar una escena tan grotesca, con tanta sangre, tanta gente haciendo sacrificios y tanta sangre escurriendo por todo el lugar y el sacerdote derramándola por todos lados. Entonces, lo que está diciendo el autor es, hubiera sido imposible que Cristo hubiera hecho esto, ¿sí? Así como esto, pero una sola vez, y estos son los beneficios. Estos son los beneficios, somos beneficiarios de esto, que Cristo lo hizo una sola vez. Y ahora nosotros somos beneficiarios de ese pacto, de ese
acto de redención que Cristo hizo, ese sacrificio por nosotros. Una sola vez derramó su sangre y ese es suficiente. Porque Cristo no era como nosotros, Cristo no era un hombre pecador, sino era el único, el Hijo de Dios sin pecado. Por eso no podemos poner nuestra fe en cualquiera. No podemos poner nuestra fe en cualquier otro profeta o en cualquier otra persona. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo, porque Cristo no era un hombre como nosotros. Cristo era Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces no es cualquier persona en la que vamos a poner nuestra fe, en la que tenemos que poner nuestra fe. No es cualquier hombre, no es como cualquier persona, es Dios mismo hecho hombre, una sola vez, para siempre, la consumación de los siglos, y se ha manifestado, dice, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esa es la obra de Dios. Y luego dice, pues ya creí en Cristo. Pues yo ya puse mi fe en Cristo. ¿Qué pasa conmigo cuando viene el lunes? Y no puedo ni leer la palabra de Dios. No puedo ni abrir mi Biblia. No puedo ni doblar mis rodillas para orar. ¿Cómo es que Cristo destruyó el pecado si todavía estoy batallando con el pecado? Porque estamos en esta carne, estamos viviendo, pero hay un límite para nuestra carne. Este nuevo pacto vino a traer una promesa de una vida sin pecado, una vida libre de la obra del pecado, libre de la paga del pecado, libre de las consecuencias del pecado. Y no va a suceder en esta tierra, no va a suceder aquí, sino tenemos una promesa que está del otro lado. El autor de Hebreos dijo también de Cristo, que por el gozo puesto delante de él o más adelante sufrió la cruz. Pero Cristo fue a la cruz. Cristo fue atravesado por los clavos. Su frente fue atravesada por la corona de espinas. Su muerte, su costado atravesado por la lanza, y su muerte fue real y su tumba fue real. Pero dice, fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? El gozo de la redención, el gozo que estaba delante de nosotros, la esperanza que tenemos. Porque incluso dentro del sufrimiento, incluso mientras estamos en este mundo batallando con nuestro pecado, Dios nos da la promesa de que un día no va a llamarnos nuestros pecados, llamar a cuentas nuestros pecados. El día que estemos glorificados en gloria, el día que estemos con Él, vamos a estar libres de pecados, no va a haber nada que señalar a nosotros porque vamos a estar cubiertos finalmente por el sacrificio de Cristo. Pero mientras estamos aquí, sí hay. Pero hay un límite. Porque no tenemos un escape. Necesitamos este nuevo pacto. Todo el mundo, toda la humanidad necesita de este nuevo pacto. Hebreos 9:27. Dice, así está decretado. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estamos condenados a enfrentar a Dios en sus términos, no en nuestros términos, sino en los términos de Dios. ¿Y qué vamos a hacer el día que estemos frente a Dios? ¿Con la justicia de quién vamos a estar amparados delante de Dios? Con nuestra propia justicia no tenemos mucha esperanza. Pero Dios ha traído un nuevo pacto para nosotros en Cristo. Y si ponemos nuestra fe y si entendemos que el día que llegue este tiempo, cuando se nos llegue el tiempo y nuestra vida llegue a su final y simplemente estemos frente a la presencia de Dios, porque está establecido que muramos una vez y después el juicio. Dios ha preparado para nosotros, Dios ha predispuesto para nosotros una
salida, un escape, una redención. Cristo lo hizo por nosotros, una vez y para siempre, dice Hebreos 9:28, y con eso terminamos. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, nuevamente limitado, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esa es la marca de un cristiano. Espera la venida de Cristo. Y esa es nuestra justicia, es la justicia que nos ampara, nuestra esperanza en la redención de Cristo. Por eso el cristiano no le teme a la muerte, el verdadero cristiano no le teme a la muerte. Estamos esperándole. El apóstol Pablo dijo, hijo, quisiera estar allá, pero sé que soy más necesario aquí por ustedes, por causa de ustedes. Pero yo ya quisiera estar allá. Esta es nuestra esperanza, y esta esperanza puede ser de todos y cada uno de nosotros, cuando tenemos nuestra confianza puesta en este nuevo pacto que Dios ha puesto para nosotros. Este nuevo pacto que vino a traer nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, esta hora le damos gracias, Señor, por su provisión, Señor, desde el principio, porque usted, Señor, terminó toda su obra desde el principio. Eso nos lo revela la Escritura, Señor. Usted ya había determinado la necesidad de este pacto. Usted ya había determinado, Señor, que Cristo iba a venir, iba a cargar, Señor, con nuestra culpa, nuestro pecado, Señor. Y por la fe en Él, ahora nosotros podemos, Señor, también ser beneficiarios de este pacto. Padre, solamente usted conoce, Señor, quiénes son suyos. Su palabra dice que son muchos, pero que no son todos. Señor, usted llame, Señor, a su pueblo, llame a los suyos. Padre, despierte, Señor, en los corazones, Padre, aquellos que han de ser salvos. Señor, tráigalos, Señor, a su regazo. Llámelos, Señor, así como usted prometió, Señor, en la venida de este nuevo pacto. Que, Padre, nos acerquemos, Señor, unidos como cuerpo de Cristo, a adorarle, a honrarle, Señor. Que usted traiga, Señor, más sabiduría, Señor, y conocimiento de su palabra, Señor. Y por sobre todo, Señor, que la luz del Evangelio siga resplandeciendo, Señor, en la vida de aquellos que usted ha llamado, Señor, y que, Padre, usted convenza, Señor, de pecado, traiga santidad, Señor, a su pueblo, más santidad, y su palabra siga creciendo de madurez, Señor, y de, Padre, también aumente nuestra fe, Señor, para creer en sus promesas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos ver, Señor, sus promesas en la Escritura y estar confiados, Señor, tener la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñanos, Señor, ahora que nos despedimos de este lugar hacia nuestros hogares. Llévenos con bien, Señor, porque confiamos, Señor, que usted cuidará de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.